la implementación de todos sus métodos abstractos, haciendo la aclaración de métodos abstractos porque para este lenguaje en particular hay métodos que se asocian a una interfaz que ya vienen o por default, es decir, ya con algún tipo de implementación, o métodos estáticos que también poseen implementación para dicho método, es decir, tienen la lógica, tienen código. Esto no pasa en todos los lenguajes. eh, por lo general las interfaces solo contienen métodos sin implementación, es decir, métodos que por definición son métodos abstractos, es decir, obviamente sin implementar en el elemento que lo contiene y sí estando obligados a que se implementen en la primera clase concreta que implementa dicha interfaz o dicho método abstracto. Entonces, haciendo esta salvedad de que en Java, bueno, podemos llegar a tener métodos con cuerpo, por lo general las interfaces eh, tienen la característica de poseer justamente estos métodos sin implementar. También vimos que, de vuelta, particularmente para este lenguaje, podíamos, bueno, generar herencia de interfaces y demás. De vuelta, no es la general. En otros lenguajes eh, no se puede heredar de otra interfaz. Pero bueno, acá sí podemos hacerlo. Así que nada, es una característica más que tenemos al concepto genérico de interfaz. Después, el uso de la interfaz nos generaba o nos garantizaba tener una simulación de herencia múltiple, que ahí sí, la gran mayoría de los lenguajes la tiene, digamos, prohibida. No se puede aplicar herencia de dos o más clases sobre una tercera. Siempre es una herencia simple, salvo algún lenguaje particular como C++. El resto se volcó por la herencia simple, para evitar problemas de confusión de nombres, de implementaciones y demás. Trabajar con herencia múltiple trae problemas, obviamente tiene sus pros y sus contras, pero con las interfaces podemos simular justamente la herencia múltiple, ya que, bueno, básicamente me permite establecer distintas firmas de métodos, algunos de vuelta para este lenguaje con cuerpo, e incluso nos permite establecer constantes. De vuelta en otros lenguajes, esto no es posible. Entonces, básicamente tenemos la estructura de una clase abstracta, bueno, con sus limitaciones. Si una interfaz no es una clase abstracta, son cosas distintas, tienen muchos puntos en común, pero no son la misma cosa. Después vimos que definiendo una interfaz en una determinada clase, a partir de ese momento esa clase también era de tipo interfaz. De vuelta, por principio de herencia, eh, tenemos el mismo tipo asociado a la clase que implementa esta interfaz. Por lo tanto, podíamos pasarlo como parámetro, tenerlo como atributo, etcétera, etcétera, al momento de recorrerlo sobre una lista o cosas por el estilo. Entonces, nada, en los hechos se comporta como una clase abstracta, no es técnicamente lo mismo, y bueno, yo puedo aplicarlo a más de una clase a la vez. ¿Sí? La idea es que yo pueda juntar, hermanar clases, digamos, que no tienen nada en común, y poder, sin embargo, darle estos métodos o estas constantes como elementos en común. ¿Sí? Si yo quisiera
digamos, modelar una jerarquía en donde tengamos, como vimos la otra clase, una clase cartero con una clase paloma, bueno, no hay puntos en común. Sin embargo, ambos envían y entregan cartas o mensajes. Bueno, la representación para hacerlo es a partir de una interfaz, no a partir de una clase base que junte al cartero y a la paloma. Porque bueno, eso no se da de forma lógica en la vida real. Y recordemos que este paradigma justamente lo que trata de hacer es eh, copiar fielmente o lo más fielmente posible los objetos de la realidad y volcarlo a código. Bueno, como no hay nada que hermanen al cartero y a la paloma, bueno, sí podemos tener acciones que los hermanen, y esto, bueno, se representa a partir de estas interfaces. Bueno, todo eso es lo que vimos en la clase anterior, esta introducción. Incluso, bueno, habían quedado un par de ejercicios a resolver, este, un tema de logística que lo vimos el viernes pasado, y había alguna guía con, bueno, ejercicios sencillos de interfaces, básicamente para ir acostumbrando los dedos a lo que sería, bueno, finalmente toda la parte este, que nosotros vamos a ir implementando. Entonces, nada, ya tenemos los primeros ejercicios hechos, los primeros conceptos a partir de las interfaces, y en esta clase de hoy lo que vamos a ver son ya cosas más puntuales ya del lenguaje, que nos van a permitir, entre otras cosas, ordenar y comparar elementos propios, es decir, elementos que nosotros generemos, nuestras propias clases, para poder, bueno, justamente ordenarlas dentro de una lista genérica, o poder establecer un criterio, un orden entre dos elementos de un determinado tipo, y que el resto de las clases o de los elementos que tenemos disponibles en Java, entre comillas, entiendan cómo compararlos o cómo ordenarlos a nuestros elementos, a partir de, bueno, justamente interfaces que están dedicadas a eso, ¿sí? A poder compararse, poder recorrerse, y poder generar acciones de este tipo para poder ser utilizados en, bueno, distintas colecciones. Nosotros básicamente nos enfocamos, o le damos prioridad, mejor dicho, a los array list como colección, pero bueno, ya vimos que hay otras colecciones disponibles, como para hacer mapeos de tipo diccionarios, o para tener un determinado flujo de ingreso y de salida de elementos, como son las pilas, las colas, etcétera, etcétera. Bueno, cada uno tendrá su característica en cuanto a cómo almacena los elementos, y aún así yo le puedo dar un criterio propio de, bueno, yo quiero que esto se compare de esta forma, quiero que esto se pueda iterar de esta otra forma, etcétera, 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 como para poder aprovechar todas las funcionalidades que nos brindan todas estas clases que ya están desarrolladas, ¿sí? El concepto de reutilizar código no solo aplica a mis métodos de mi jerarquía de clases o de lo que esté diseñando, sino de todo lo que yo tengo alrededor. Y este alrededor, en este caso, son las librerías que me brinda Java. eh, Más adelante serán librerías o módulos que me brinden otros lenguajes que ya tienen muchas de las funcionalidades ya resueltas. La idea no es volver a inventar la rueda, sino, bueno, aprovechar y utilizarla. Para eso, bueno, entre otras cosas necesitamos
aplicar algunos conceptos, ¿sí? De a poco fuimos viendo el tema de la sobreescritura de métodos, aplicando polimorfismo al equals o al toString. Bueno, eso hace que yo pueda utilizar mucho mejor, bueno, no sé, el print para que me muestre los objetos sin necesidad que yo tenga que hacer un método mostrar o algo parecido, o el mismo equals para poder compararlo dentro de una lista, dentro de una colección, etcétera, etcétera, y darle eh, las características que yo quiero a la hora de esa comparación. Bueno, ahora nos toca el tema de las interfaces y poder aprovechar en esta segunda parte todo lo que sean eh, las interfaces que ya van a estar disponibles en su mayoría, y yo poder, bueno, aplicarla a mis clases para que, bueno, pueda darle mayor funcionalidades sin tener que de vuelta reinventar nada. Ya está todo resuelto. Lo único que tengo que saber es, bueno, cómo implemento tal cosa, cómo acceder a tal o cual elemento de mi clase, etcétera, etcétera, para poder aprovechar todo lo que yo ya tengo disponible. En este caso, vamos a ver las denominadas interfaces funcionales, las interfaces funcionales que ya están predefinidas, vuelta, y bueno, acá hay muchas otras interfaces, bueno, como habrán visto cuando colocamos la palabra reservada implements y hacemos control espacio, la IDE nos devuelve, bueno, todas las interfaces posibles que tenemos en nuestros proyectos. Obviamente, dependiendo del import que yo genere, voy a tener más o menos interfaces disponibles. Pero básicamente nos vamos a centrar en estas interfaces que son para comparar elementos. Fíjense que em, tanto el comparator, el comparable, el iterator y el iterable tienen entre símbolos de menor y mayor el símbolo T. Eso significa o expresa que lo que vamos a estar comparando o iterando son objetos de cualquier tipo. ¿Sí? T hace referencia a un type que puede ser desde un string, un entero, o una clase persona, automóvil, o lo que se nos ocurra a nosotros. Entonces, este tipo de interfaces está preparada para que reciba cualquier tipo de clase. Después, cada clase, obviamente, por el concepto de vuelta que vimos la clase anterior, va a tener que estar obligado a implementar todos sus métodos abstractos. Ese es el contrato que hay entre la interfaz y cualquier clase. Dando la implementación a estos métodos abstractos, yo voy a poder comparar mis clases de tipo auto entre sí internamente dentro de una colección como un array list, por ejemplo, y aprovechando su método sort. ¿Sí? Si recordamos, las colecciones tienen métodos ya predefinidos para ordenar sus elementos, pero bueno, saben ordenar elementos de tipo nativos, strings o char o valores numéricos. Si eso sí lo sabe ordenar, bueno, entre otras cosas porque estas clases tienen ya implementadas estos comparadores. Entonces, nada, yo simplemente genero un sort de una lista de números y la ordena perfectamente del menor al mayor. Buenísimo. Bueno, eso no lo hace básicamente por magia, sino porque internamente estas clases ya tienen implementadas estas interfaces y tienen implementados los métodos abstractos que permiten que el sort busque en esos métodos y bueno,
tenga una comparación entre dos elementos distintos de la colección y así los pueda ordenar. Esto que antes hacíamos, eh, bueno, no sé ustedes en Python, calculo que sí, con el doble for, con el for de i, el for de j, para comparar elementos de un array. Entonces comparábamos el primero con todo el resto para saber cuál era el mayor o el menor y después avanzábamos al segundo elemento y hacíamos la misma comparación, recorriendo ese segundo con todo el resto para saber si era menor o mayor, de acuerdo al criterio que queríamos. Bueno, esto mismo ya internamente está resuelto, no tengo que volver al doble for, al método de la burbuja para ir ordenando cosas. Desde números que son sencillos o cadenas a objetos ya complejos como pueden ser nuestros objetos vehículo, persona o bueno, el elemento que querramos. Simplemente ni más ni menos que implementando bueno, determinadas interfaces y dándole implementación a los métodos abstractos que internamente va a esperar invocar, entre otros, el método sort. Y algo parecido va a pasar con las interfaces que me permitan iterar cosas. ¿Sí? Porque cuando yo tengo una colección del tipo ArrayList o propio un array, digamos, entre comillas, común, porque yo lo tiro dentro de un for y bueno, y el for efectivamente me devuelve elemento por elemento desde el primero al último, eh, sin que yo le haga nada más que eso, que tirarle la colección y el elemento a ser recorrido, bueno, porque tiene implementadas estas interfaces. Entonces, de vuelta, eh, tanto los arrays como los arrays o en general, bueno, cualquier colección, ya tienen la implementación de estas interfaces y cada clase sabe cómo eh, iterarse a sí misma, ¿sí? Poder recorrerse a sí misma. Y entonces, nada, lo tiro en una estructura de tipo for y bueno, efectivamente lo recorre. No por parte del for, sino porque justamente hay una combinación de cosas. El for espera aplicar distintos tipos de métodos, que justamente son los que tienen estas interfaces, y que cada clase le da la implementación que necesita cada clase. Mira, yo voy a recorrer los elementos de esta forma, las pilas lo recorren de un determinado orden, las colas lo recorren de un orden totalmente distinto, etcétera, etcétera. Cada colección sabe cómo exponer sus elementos y en qué orden los va a hacer. Bueno, eso es algo interno y particular de cada clase. ¿Sí? Nosotros vamos a hacer lo mismo incluso con nuestras propias clases. Vamos a generar nuestra clase que se pueda iterar en un for como una colección hecha y derecha en Java. De vuelta, reutilizando elementos que ya tenemos disponibles. Interfaces, métodos, etcétera. No haciendo todo de vuelta, no inventando de vuelta la rueda para poder recorrer una lista de, no sé, de autos o un garage. No sé, tengo un garage con una colección de autos y quiero recorrer todos los autos. Bueno, puedo hacer ese garage iterable para que se pueda recorrer directamente y no tenga que yo hacer la lógica por afuera, digamos, en el main, y que sea algo interno. Entonces, bueno, ¿quién va a ser el beneficiado? Bueno, el que va a usar nuestras clases, porque directamente tira el objeto de tipo garage en el for y ya el for sabe cómo recorrerlo. Buenísimo. Si no, tenemos que agregar código de vuelta por afuera, entre comillas, aplicándolo al main o lo que sea. Entonces, en esta segunda parte, la idea va a ser ver estas interfaces que ya están obviamente disponibles en el lenguaje y bueno, tratar de sacarle el jugo para poder ya tener nuestras clases más funcionales a algo más genérico. ¿Sí? Fíjense que vamos yendo a la parte genérica de nuestras
de nuestras clases, estas cosas que están entre símbolo de menor y mayor, bueno, esto también vamos a poder generar nosotros mismos nuestras clases genéricas que sean adaptables de acuerdo a lo que el usuario necesite. Eh, bueno, eso se puede generar de vuelta a partir de determinados conceptos, a partir de determinadas reutilizaciones de código. Bueno, lo vamos a ver un poco más adelante. Em, bueno, las primeras interfaces funcionales que tenemos como para ir aplicando, bueno, básicamente la vamos a ver bueno, en partes muy puntuales, cosas que necesitemos hacer también particulares, pues fíjense que básicamente una interfaz funcional es la que tiene únicamente un solo método abstracto. Es decir, recordemos que yo puedo generar una interfaz que tenga n métodos. Dentro de esos n métodos, bueno, como dijimos, para este lenguaje podemos tener métodos por defecto que tienen implementación o métodos estáticos que tienen también implementación. Eso sería una interfaz, entre comillas, común, normal. Pero si yo defino una interfaz que solamente tiene un método abstracto y nada más, bueno, se la considera una interfaz funcional. Después se puede o no colocar el modificador que indica justamente que es una interfaz funcional, pero nada, no cambia en nada si lo coloco o no, es de vuelta, básicamente para que nosotros sepamos que esta es una interfaz funcional y que, bueno, la vamos a poder utilizar eh, en el main o en donde corresponda para poder hacer, bueno, distintos tipos de operaciones. Bueno, yo no sé si ustedes trabajaron con las funciones de tipo lambda o las funciones de tipo flecha. Creo que habíamos hablado que sí, pero no la llamaban flecha. Bueno, nada. Se llaman flecha porque justamente tienen una flecha. Es eso y nada más. Pero sí, son expresiones de tipo lambda, nada, que tienen determinadas características que nos van a permitir, bueno, ejecutar funciones eh, de un mejor modo que las funciones anteriores a estas expresiones lambda o funciones de flecha. Nada, estas interfaces me van a permitir justamente trabajar con estas em, funciones de tipo lambda o funciones de tipo flecha. Fíjense que yo tengo acá en este ejemplo una interfaz llamada operación. De vuelta, al ser una interfaz funcional, la característica es que tenga un único método abstracto y nada más, sin default, sin estáticos, sin constantes, eh, que define una firma. ¿Sí? De vuelta, los métodos abstractos no tienen implementación, simplemente definen la firma de un método, es decir, retornos y tipos y órdenes de parámetros más el nombre de la función y nada más. Después, cada clase que implementa dicha interfaz tiene la obligación de darle implementación justamente al método. En este caso, yo voy a generar una variable de tipo operación. Fíjense que de vuelta esto es una interfaz, no es una clase, esto no es un objeto, pero sí esto me va a definir una firma. ¿Cuál es la firma? Bueno, en este caso que va a recibir dos valores de tipo entero y me va a retornar de vuelta un entero. Podría haber retornado cualquier otro tipo de dato, de tipo persona, vehículo, lo que se nos ocurra, nada, lo que querramos. Eh, y en este caso, fíjense que eh, lo que, lo que voy a guardar en esta variable de tipo operación es justamente la función lambda.
¿sí? O la función de tipo flecha, con la misma firma, ¿sí? que tiene mi método. Es decir, recibe dos parámetros, fíjense que está entre paréntesis, A, B, son los parámetros que representan a los valores de tipo entero. Esto sería, digamos, la invocación o la lista de parámetros en la parte de la invocación de una función, entre comillas, normal. Flecha, ¿sí? Acá en de vuelta, esto va eh, por lenguajes. Las funciones de tipo lambda eh, son transversales a los lenguajes de programación. Es decir, la puedo usar en Python, la puedo usar en C Sharp, la puedo usar en Java, la puedo usar en PHP, la puedo usar en cualquier lenguaje. Después, cada lenguaje tiene su sintaxis para indicar que estamos trabajando justamente con este tipo de funciones. En Python, ¿cuál sería esa forma de invocar las funciones de tipo lambda? O sea, claro, ok. Bueno, en Python se usaba, digamos, el nombre del tipo de función. Acá se utiliza, digamos, el guión medio con el símbolo de mayor. Por eso esa forma de flecha, de ahí el nombre que van a poder escuchar en varios lados cuando les mencione funciones de flecha, bueno, están hablando de funciones lambda. ¿Por qué? Porque bueno, en esos lenguajes se representa con una flecha. Es básicamente eso. Y fíjense que de vuelta, yo voy a tener del lado izquierdo de la flecha, ¿sí? Siempre la flecha apunta de izquierda a derecha, nunca al revés. Del lado izquierdo de la flecha voy a tener la lista de parámetros. Puede ser uno, pueden ser dos, pueden ser 3, 5, 8 o pueden ser cero. ¿Sí? Si son cero, obviamente acá no va nada, van los paréntesis vacíos. Pero bueno, puedo tener de 0 a n parámetros. De vuelta, acá hay que usar un poco el sentido común, hacer una función que reciba un montón de parámetros, porque después es difícil de manejar. Pero bueno, sintácticamente tengo la posibilidad de 0 a n parámetros para poderle pasar a una función. Después está la flecha, ¿sí? que para ustedes en el cuatrimestre anterior es la palabra reservada lambda, y luego la operación que vamos a hacer con esos parámetros, si es que hiciéramos alguna operación. Y acá abro otro paréntesis. En este caso, la resolución de esta función, de este método, es de una única instrucción. Es decir, esto lo que hace es recibir el parámetro A, el parámetro B, que ya sabemos que son de tipo entero, ¿sí? Y bueno, internamente lo suma. Bueno, expresado de esta forma, con la flecha siempre de izquierda a derecha, indica que va a retornar, bueno, en este caso, el valor de la suma de estos dos parámetros. Finaliza con punto y coma, como cualquier instrucción en Java, y listo. ¿Sí? No tiene la palabra return en la función lambda, que seguramente, no sé cómo sería en Python, pero bueno, sería algo parecido. No sé, o tenía la palabra return. Si mal no recuerdo, no. Bueno, una de las características de las funciones de flecha es justamente que como simplifica las cosas y evita algunas palabras como el return o el nombre de las funciones y demás. Entonces, bueno, fíjense que esto se tiene que leer como recibo el parámetro A y el parámetro B y retorno la suma, ¿sí? de esos dos parámetros. Podía haberlo multiplicado, podía haberlo restado, podía haber hecho más cosas. Si yo necesito en una función de este tipo hacer más de una cosa, si acá lo que hago es recibir y sumar y nada más, bueno, abro llaves, ¿sí? Abro un bloque y hago n instrucciones. ¿Sí? No sé,
recibo los dos parámetros, con uno invoco una función que me trae, no sé, una cosa a partir de ese parámetro, con la otra variable hago algo parecido, pero llamando a una base de datos que me devuelve el ID del precio del no sé qué, y después retorno, no sé, X cosa. Bueno, todo eso se puede hacer. Abro llaves, ejecuto las instrucciones de vuelta con la misma sintaxis que venimos viendo, particularmente en Java, puedo llegar a generar variables locales. Bueno, si necesito que mi función tenga más lógica aplicada, lo puedo hacer. Si no, esta es la forma más simplificada que tenemos de una función de este tipo lambda. ¿Sí? Paréntesis con los parámetros, si es más de uno, separado por coma, flecha y la instrucción que vamos a hacer a partir o, o con esos parámetros a hacer algo. Y finaliza con punto y coma. Bueno, todo esto es una función, ¿sí? Una estructura de tipo operación, que es esta interfaz funcional que tiene esta firma del método. Por eso los dos parámetros tienen que ser enteros y el retorno también va a ser entero. Y el nombre del método, ejecutar. Bueno, de vuelta, yo acá no estoy, digamos, agregando una interfaz a ninguna clase. Yo directamente estoy trabajando con la interfaz. ¿Sí? Tengo la interfaz por un lado y acá defino una variable de ese tipo de interfaz. ¿Cómo le doy valor a esa interfaz? Bueno, a partir de la función lambda, que se va a ejecutar, bueno, como si fuese una función implementada en una clase. ¿Sí? Fíjense que después yo hago nombre de la variable, punto, el único método abstracto que tengo en mi interfaz, ejecutar, y le paso los valores, 5 y 3. Bueno, acá es de esperar que ese 5 y 3 se guarden temporalmente en los parámetros A y B y retorne la suma. Que me retorne un 8 y se muestre 8 por consola. Pero fíjense que acá de vuelta estoy trabajando directamente con la interfaz. Pero bueno, con estas características. Tiene que tener un único método abstracto y bueno, que tenga algún tipo de funcionalidad a partir de las funciones lambda o funciones flecha, eh, que hagan algún tipo de cosas. Bueno, en este caso hace una suma. Es como que estás diseccionando una función, ¿no? Por así decirlo. Claro, O sea, exactamente. por ejemplo, si después quieres hacer operación resta, haces lo mismo que hiciste ahí con... Con Ah, otra interfaz. claro, pero con otra interfaz, claro. ¿Sí? Ojo que ahí sí, si yo quisiera hacer operaciones, ¿no? Mi Ujú. interfaz operaciones y pongo em, ejecutar suma, ejecutar red, ya no me sirve. No, claro, no. O sea, en el sentido de que para ejecutarlo podrías usar después como para restar, eso es lo que mi duda. Claro, yo acá Ah, puedo hacer una operación, el nombre de la variable resta, claro. A y B, flecha, A menos B. Listo, ahí está. Sí, sí, Y sí. después, sí, en otro lado, hacer resta punto ejecutar y lo mismo con Ah, como multiplicar, que estés dividir. armando, claro, la función de a poquito y en el momento y Exacto. cuando lo necesitas. Claro. Ahí está. Pero es a partir de una única interfaz con un único método abstracto. Esa es la característica de esta interfaz funcional. Que yo creo que la tenía por acá. Ahí ya me estás matando, no, no conozco. No conozco Python. No, no, no sé. Puede ser. Puede ser porque, digamos, em, todos los lenguajes se van homenajeando, ¿sí? Por así decirlo, entre sí, con lo cual es muy probable que en el homenaje que hizo Python tome cosas de otros lenguajes. Como Java toma cosas de otros lenguajes y C Sharp y etcétera. Bueno, acá está el mismo ejemplo que tenemos en la diapositiva. Yo tengo mi interfaz operación, que está por acá.
Nada, le indico a partir de la arroba functional interface, que es una interfase funcional. Establezco la firma del método, un único método abstracto, simplemente la firma del método sin implementar nada. Y después, bueno, le paso los valores que yo quiero. En este caso, se sumarán. ¿Sí? Podemos hacer otro para restar, por ejemplo. Este va a ser resta. Bueno, acá va a ser A menos B. A menos B. Y este va a ser resta. Ejecutar 5 menos 3. Bueno, obviamente acá voy a poder hacer cualquier tipo de operación. ¿Qué es lo que va a cambiar? Bueno, la implementación. ¿Sí? Yo tengo la firma sí no va a cambiar, es única, es esta, retorna un entero, recibe dos enteros, punto. Y después cada implementación que yo le voy a dar en mis variables, bueno, hará su operación de acuerdo a lo que se necesite, pero sin moverse de la firma eh, del método. En este caso, recibir dos enteros y retornar otro entero. ¿Sí? O sea, hago uno más que sea de tipo 0, y por más que tenga esta firma, bueno, yo retorno 0. No sé, recibo dos parámetros, pero siempre retorna 0. Eh, Funcionalmente no hace nada, no tiene sentido, pero sí sintácticamente cumple con la implementación del método. Recibe dos parámetros y retorna un entero. Bueno, nadie me dijo que tengo que hacer algo con los parámetros, ni nadie me dijo eh, que obligatoriamente con esos parámetros tengo que sumarlos, restarlos o, no sé, hacer X cosa. Yo tengo que cumplir por contrato, de vuelta entre comillas, con la implementación de lo que sería mi interfaz. Bueno, después si yo quiero retornar 0, cosa mía. Eh, Independientemente de los parámetros que le pase, siempre va a ser 0. Bueno, este punto de interrupción no tiene mucho sentido porque no hay nada que ejecutar. Esto todo se resuelve eh, en la misma ejecución. ¿Sí? No hay clases. Yo acá no tengo una clase que implemente una interfaz, sino que directamente estoy utilizando la interfaz con funciones lambda o funciones de flecha. Nada más. Bueno, en la primera es esperable la suma de 5 más 3, perfecto, 8. En la segunda es esperable la resta, 5 menos 3, 2. Y en la tercera, no importa los valores que le pase, siempre voy a retornar 0. 0. Bueno, está bien. Cumple con lo que pide mi interfaz y mi método. De vuelta, el método puede ser lo más simple posible o lo más complejo posible, eso depende de lo que yo necesite hacer. La única condición que tengo para utilizar este tipo de interfaces es que tenga un único método abstracto. Después de vuelta, puede recibir distintos tipos de parámetros, retornar o no algún parámetro, y el nombre, bueno, es lo de menos, se puede llamar como querramos, el nombre no influye, no en el tema sintáctico, y después sí, la resolución se la vamos a dar a partir de las funciones lambda. Y acá es donde lo hacemos o más simple o más complejo. Estos son simples sumas, restas o un retorno de un valor eh, estático y nada más. Pero de vuelta, yo acá podría abrir llaves y poner un montón de línea de código que vaya, venga, busque un archivo de texto, lo compare con algún valor en la nube y después con todo eso venga y me devuelva no sé, un string con un X cosa. Bueno, Eh, eso será cuestión de implementar llaves y tantas instrucciones o invocación a otras funciones como yo quiera. ¿Sí? Yo lo único que tengo que cumplir es con la firma del método. En este caso, es de este tipo y nada más. Bueno, podría ser de otro tipo tranquilamente.
Entonces, bueno, nada, vamos a poder definir interfaces funcionales de este tipo. Uy, ahí está. Con esta característica. Un único método abstracto, nada más que eso, y después sí aplicar la función lambda que yo necesite a partir de ese único método abstracto. Y después se ejecuta como si fuese una clase con su método. Fíjense que después sintácticamente suma podría ser un objeto, punto ejecutar podría ser un método dentro de ese objeto. Cuando en realidad es una interfaz que tiene una función lambda únicamente. Bueno, podemos hacer este tipo de cosas. Este lenguaje lo permite. Y con este mismo concepto, ¿sí? Este es el más eh, sencillo, pero a partir de este mismo concepto y tomando eso, bueno, vamos a poder utilizar interfaces funcionales que ya están predefinidas. Es decir, que ya tienen un nombre, que ya reciben determinados parámetros y que retornan determinadas cosas. ¿Sí? Las anteriores las defino yo. Bueno, yo quiero tener una función que se llame ejecutar, que reciba dos enteros y que retorne un entero. Buenísimo, se puede hacer. Quiero que sea de otra forma, lo hago de otra forma, no hay problema. Después están las que ya vienen este, predefinidas, es decir, tienen un determinado nombre, reciben determinados parámetros y van a servir para determinadas cosas. Pero el mecanismo es el mismo, ¿sí? Exactamente el mismo que vimos recién. Bueno, dentro de java.util, ¿sí? Esta parte de librerías que nos brinda Java justamente son de cosas útiles. eh, Tiene varias de estas interfaces predefinidas de, de las, todas las que tenemos. Bueno, nos vamos a focalizar, eh, por lo menos este cuatrimestre, en las interfaces que me permitan comparar e iterar. ¿Sí? Así podemos, como dije antes, comparar nuestras propias clases o hacer que nuestras clases se puedan iterar eh, en sí mismo sin necesidad de que sean una colección de cosas, sino que se iteren internamente, ¿sí? Por así decirlo. Las que vamos a ver nosotros, como ya estaba anticipado en las diapositivas, en la presentación, son las interfaces comparator y comparable, que obviamente sirven para comparar cosas. ¿Sí? De vuelta, este T indica que puede ser de distintos tipos. Y acá está lo reutilizable de todo esto. No está definido como en el ejemplo de nuestra interfaz funcional que solo admite objeto de tipo entero. ¿Sí? Porque de vuelta, si yo acá le paso un 5 flotante, ya acá me tiene un error. Me dice, no, yo espero recibir algo de tipo entero. Acá me estás pasando otra cosa, yo no sé qué es. ¿Sí? Está mal. Bueno, el tipo T me permite hacer que sean para números o para strings o para mi clase persona, cartero o paloma. No importa. ¿Sí? Es justamente genérico. Me va a permitir comparar cualquier cosa consigo mismo y determinar, obviamente, internamente cuál es el orden que le vamos a dar a esas cosas. Em, Fíjense que comparator me permite dar el orden de los elementos de una colección y comparable, bueno, para que yo pueda darle un orden natural a los objetos. Y ahora vamos a ver qué significa dar un orden natural y otra, cómo compararlos. Primero, comparator de T. De vuelta, es genérico, me va a permitir comparar cualquier cosa, ¿sí? Que yo especifique previamente. Obvio, no es magia, todo esto
No, no se ejecuta de forma mágica, sino que tiene toda una lógica por detrás. Esta interfaz, de vuelta, es una interfaz predefinida, funcional predefinida, posee el método abstracto compare, que si se fijan compara dos objetos, ¿sí? De tipo T. Acá lo importante es que sean de tipo T. ¿Qué significa que sea de tipo T? Que puede ser un entero, un string, un char, un booleano o un objeto que nosotros hayamos creado, es decir, que esté por fuera de lo conocido por Java. ¿Sí? Java conoce determinados tipos de datos, los llamados tipos nativos. El resto de los tipos de datos no los conoce porque ni siquiera fueron inventados. Lo inventamos nosotros en 2024 con determinadas características. Bueno, no importa. Para este tipo de datos genérico, también voy a poder comparar las cosas que inventemos nosotros con una determinada característica. No importa cuáles sean. Se puede comparar cualquier cosa. Pero fíjense que la firma de este método va a recibir dos objetos de ese tipo, del que sea. Repito, enteros o personas. No hay problema. Y esto me va a permitir obtener un orden externo de la colección. ¿Sí? Ahí está la diferencia con la otra interfaz, que le va a dar un orden natural, digamos, internamente a la clase que nosotros estemos trabajando, pero con el mismo resultado, ¿sí? De que se puedan comparar dos cosas y determinar cuál de las dos es la mayor o la más grande o está primero en la colección o no. ¿Sí? Pero de vuelta, esos órdenes se los vamos a dar nosotros. Acá yo tengo dos ejemplos. Uno, utilizando un array list de números enteros. De vuelta, son números nativos, enteros, no tienen nada de raro. Si los agrego a la colección a partir del método add, de vuelta, recordemos que ArrayList también es de tipo T, por eso me va a permitir agregar a la misma colección enteros o personas, y es exactamente lo mismo. Y bueno, para poder aplicar el ordenamiento, en este caso externo a partir de estas interfaces funcionales, bueno, utilizo el compare. Y fíjense que esta interfaz funcional está agregada a la clase integer. Y por eso es que la puedo utilizar. ¿Eh? Bueno, obviamente el nombre es el mismo. O sea, no lo puedo cambiar. Es como, vuelvo al anterior, uno más. Es como el método que yo le doy a mi interfaz funcional, ejecutar. Bueno, cuando lo invoco, voy a tener que pasarle el mismo nombre. Bueno, es lo mismo. ¿Sí? Si tiene un único método que se llama compare, bueno, cuando yo lo invoque, bueno, se tiene que llamar igual, compare. ¿Y qué tipos de datos va a recibir? Bueno, en este caso, al ser o al estar implementado en la clase entero, bueno, va a recibir enteros. ¿Sí? Eso eh, es así. Y después esto me va a devolver internamente un valor que el método sort va a ser capaz de darse cuenta cuál de los números va primero en orden de acuerdo al segundo parámetro. Capaz que ustedes lo utilizaron en Python, pero hay, digamos, como un ordenador universal. eh, por lo general se llama compare, o en C, por ejemplo, es un str compare para comparar cadenas, por ejemplo, que recibe dos parámetros de cualquier tipo y retorna un valor entero. Que si es cero, implica que los dos valores pasados como parámetros son iguales. Y si es un valor 1, ¿sí? Un valor positivo, bueno, el primer parámetro es el que va primero en orden con respecto al segundo.
Y si lo que me retorna es algo negativo, bueno, implica que el segundo parámetro es el que va primero en orden con respecto a los dos que yo recibo. Y a partir de eso, internamente el método sort va ordenando los elementos en la colección. ¿Sí? A partir de saber si un número es mayor o menor que el otro. Entonces, ordena de a pares. ¿Sí? N veces, obviamente esto es todo interno, se invoca el método integer.compare para que finalmente me ordene la lista. Bueno, básicamente hace algo parecido a lo que se hacía con el método de la burbuja. ¿Sí? Recorrer la colección e ir comparando. Bueno, esto también comparo y yo le estoy dando la comparación a partir de esta interfaz funcional, que está implementada en Integer. Por lo tanto, bueno, me va a comparar externamente a la clase que corresponda y le voy a dar un orden de comparación. ¿Sí? Bueno, esto creo que también lo tenía. No, yo acá tengo números. Falta este. De vuelta, un array list de tipo numérico, instanciado, agrego los valores, 5 menos 5 y 25, y después invoco el método sort. ¿Sí? ¿Para qué? Para darle, bueno, la funcionalidad que yo necesito. De vuelta, función lambda. ¿Sí? Estas interfaces funcionales se linkean con estas funciones lambda o funciones de flecha. De vuelta, recibo dos parámetros, vuelvo a la diapositiva. Acá recibo dos parámetros de tipo t, en este caso de tipo entero, dos parámetros, y bueno, retorno un valor. ¿Sí? Este compare retorna un valor. De vuelta, 0, 1 o negativo, para saber si el primer parámetro o el segundo son los que van primero en orden. Y a partir de ahí, bueno, se ordena la lista. ¿Sí? Este primer momento está desordenada, 5 menos 5 y 25. Después de aplicarle el sort, bueno, los ordenará y me mostrará la lista ya ordenada. ¿Por qué criterio? Bueno, porque le dimos, por el que le dimos nosotros a partir del método compare de integer. Recibe dos valores enteros y me devuelve cuál es el orden que debería de tener. Cuál va primero, cuál es el menor y después cuál es el mayor. Bueno, este es el toString de números, ¿sí? Del array list. Y bueno, de vuelta, menos 5 como primer elemento, 5 como segundo elemento y 25 como el tercer elemento ordenado. Perfecto, funciona de 10. Si a este le pongo 50, lo va a ordenar de otra forma. Menos 5, 25 y 50. Es decir, que funciona bien. ¿Sí? Y esto lo puedo hacer con enteros o con cualquier cosa. ¿Sí? En este caso, si yo utilizo la interfaz funcional predefinida en integer, bueno, obviamente le tengo que pasar enteros, ¿sí? Porque la interfaz que es de t, de acuerdo a qué clase esté, digamos, implementándose, bueno, va a ser de ese tipo. Entonces, si yo esto lo implemento, o está implementado, mejor dicho, en la clase integer, N1 y N2 sí o sí tienen que ser enteros. ¿Por qué? Porque la clase es entero. Si la clase fuese una clase camión, bueno, N1 y N2 serían camiones. Bueno, pero para ahí tenemos que darle después internamente un criterio de ordenamiento. Bueno, acá lo mismo. Genero una colección con objetos de tipo persona y en este caso, bueno, utilizando de vuelta el comparador de enteros, bueno, en este caso le paso el atributo edad de los objetos para que me lo ordene de vuelta a partir del sort de mi lista, ¿sí? Como hicimos acá con números. Bueno, ¿cuál va a ser el criterio que yo le voy a dar a esto? Bueno, que me lo ordene de mayor a menor en cuanto a la edad. Y listo. De vuelta, función lambda.
recibe dos objetos, en este caso van a ser de qué tipo, y del tipo que tenemos en la colección, personas, flecha. ¿Y qué me va a retornar? Bueno, me retornará un valor, de vuelta, 0, 1, -1. Eso como yo lo obtengo, en este caso, utilizando el integer.compare, porque ya está predefinido, ya está hecho. Si no, lo podrías haber hecho a mano, digamos. Y de hecho después lo vamos a hacer. Eh, pero esto necesita sí enteros. ¿Sí? Integer necesita enteros. Entonces le tengo que sí o sí pasar enteros. Bueno, en este caso mis personas tienen nombres y edades. Este creo que también hasta ahí lo tengo hecho. Eh, clase persona. Nombre, edad, un constructor y un toString. Nada, clase hiper mega sencilla, no tiene más que eso, nada más. Y la idea es que yo, bueno, también pueda ordenarlos. Bueno, Profe, ¿puede mostrar un toque en la clase de Integer? la clase íntegra. Ah, porque no me sale a mí. Lo quiero hacer así como lo hizo usted y no lo tomo. Pero Debe para que, ponerlo en mayúscula, la I, porque si no, no te lo. Ah, ahí está. sí, las Sí, sí. clases van siempre en mayúscula. String o integer, que no es lo mismo que int, va en mayúsculas, es un nombre de clase. Me comí una R por eso. Ah, Ahí está. ok. Gracias. Era otra cosa. Entonces, bueno, fíjense, de vuelta, yo acá genero una colección, uy, acá, una colección que me va a permitir almacenar personas, ¿sí? De vuelta es una colección genérica que me va a permitir almacenar personas. em, bueno, nada, suponiendo que yo tengo personas que ya vienen de otros lados, parámetros o lo que sea, o las genero directamente y las agrego a la colección directamente, no importa. Todas son objetos de tipo persona, todas van a tener nombres y distintas edades. De vuelta, mi clase persona tiene dos atributos, un entero y uno de tipo string, y nada más el toString para que se vea bien en el print. Los agrego a mi lista y después invoco al sort. De vuelta, el sort requiere que yo le pase los dos parámetros. ¿De qué tipo? Del que es la lista. En este caso de tipo persona. Bueno, el nombre del parámetro se puede llamar Juan y Pedro, no importa, no es importante. Si el tipo, estos sepamos que son objetos de tipo persona. Función flecha, ¿sí? Guión medio, símbolo de mayor. Y después, bueno, la lógica que va a tener todo esto. Bueno, en este caso ya está predefinido y ya está agregado a integer. Bueno, lo mismo que hicimos con los números. Pero en vez de pasarle directamente los mismos parámetros, acá se los puedo pasar. ¿Por qué? Y porque números es de tipo integer. Entonces no hay problema. Le paso integer y integer. Yo acá no le puedo pasar persona a persona. ¿Sí? Persona uno, persona 2. Me tira un error. Me dice, no, yo necesito recibir enteros. Vos me estás pasando una persona. No es compatible. Bueno, punto, edad. Ah, bueno, eso sí, ya es un entero. No importa de dónde venga. Y lo puedo comparar. Bueno, después internamente, repito, esto se va a llamar n veces, hasta que se comparen todos los objetos internamente en la colección. Y el resultado debería ser, bueno, mis objetos ordenados de menor a mayor edad en este caso, ¿sí? Porque estoy utilizando el parámetro entero, ¿sí? No podría verlo si tuviese un atributo de tipo DNI, ordenarlos por DNI, ordenarlos por altura, bueno, cualquier cosa que sea entera, ¿sí? Para este caso que estoy utilizando el integer. Eh, y listo. Bueno, acá vamos a sacar estos. Si ejecutamos este bloquecito, se ordena,
Bueno, y después muestra las listas para que me muestre los elementos. Y de vuelta, yo primero agrego a la colección, vamos a hacer esto mismo antes y después, para que se vea. Yo tengo mi colección original, digamos, con primero el objeto Ana y 5, después Roberto y 22 y Carlos y 0 como último elemento, y después de invocar al sort y volver a ejecutar el print sobre la lista, bueno, en este caso me quedan ordenados por edad, 0, 5 y 22. Igual que con los números. Además que ahora estos números vienen como atributos de mi clase persona. Bueno, acá estoy generando un ordenamiento de una lista de forma externa a partir de una interfaz funcional predefinida sobre la clase integer, en este caso. Profe, una pregunta. Sí. ¿Con el método asList lo declarás al mismo tiempo que lo metes en la lista? Ah, sí. Porque si no, sí, me dio que hacer todo esto. Si no, tengo que definir un array list y hacer número.add, y bueno, como que lo puedes definir eh, en el mismo renglón. Pero es lo mismo, ¿eh? Un list o un array list se ordenan igual. Era solo para no hacer este add. Acá. A ver si tiene. Ahí está. Sí. Objeto.nombre. O sea, o P1 o P2, punto nombre. ¿Sí? Olvidémonos, digamos, de esta parte. ¿Sí? Quedémonos con esta. Este compare necesita recibir dos enteros. Bueno, ¿de dónde saco esos dos enteros? Bueno, los enteros los puedo sacar de algo fijo. Acá le paso, no sé, de 7 y va a comparar 7 con cualquier cosa. ¿Sí? O lo saco de algo que vaya variando. Bueno, esa variación lo va a venir dando cada uno de los objetos dentro de la lista. Después, en este caso, estoy comparando por algo de tipo entero. Pues lo podría comparar por un string. De vuelta, el string también tiene, eh, a ver, en este lenguaje, porque de vuelta, básicamente todos los lenguajes tienen un comparador de cosas. Algunos son estáticos, este no es el caso, y otros son de instancia. Nombre, punto. A ver qué tiene. Contains. Bueno, hay que buscar. Pero siempre tienen comparadores de cadenas. Más allá del equals. ¿Sí? No sé, estaría interesante el equals. Pues yo lo quisiera medir por fuera del equals. Chars. Bueno, habría que buscarlo. Pero bueno, cada lenguaje tiene su compare to. Bueno, estos compare to. Ahí está. De vuelta, si yo lo quiero ordenar por nombre, fíjense que este compare va a comparar la cadena actual, es decir, el nombre del objeto 1, con otra cosa. ¿Quién es esa otra cosa? Bueno, el nombre del objeto 2, ¿sí? Para nuestro caso. Y después compara internamente. Y fíjense que retorna un entero. ¿Sí? Este entero, bueno, si lo dice por algún lado, acá está, retorna 0 si las cadenas son iguales. Y si no, un valor mayor a 0 si el primer parámetro está ordenado antes o después del segundo, y viceversa. Entonces, nada, podría ser lo mismo,
utilizando el string. Siempre hay métodos de este tipo, compare to. Algunos ignoran las mayúsculas y minúsculas, otros no, pero bueno, todos los lenguajes más o menos tienen las mismas cosas. Así que sí, si yo quisiera ordenarlo por otro criterio, podría directamente con el criterio. De vuelta, estos son tipos nativos, sí, ojo. Podría, en principio, porque todavía me sigo manejando con métodos, en este caso interfaces que están implementándose en clases eh, nativas que están dentro del ámbito de Java. Todavía yo no puedo aplicarlo directamente a la clase persona, porque es algo que se generó, digamos, por afuera, ¿sí? Es algo propio nuestro. Entonces, bueno, habría que hacer otras cosas. Pero sí podría con enteros, strings, cualquier numérico en general, etcétera, etcétera, porque ya tienen implementadas estas interfaces. Entonces se pueden comparar. Cada una comparará con su tipo de dato, ¿sí? El que sea. Pero bueno, Profe, fíjense que acá, perdón. sí. Viste que vos ponés P1 y P2. Son referenciales, no son nombres de instancias. No, son estos nombres de acá. De vuelta, yo acá le pongo Juan y acá le pongo Pedro. Lo único que tengo que hacer es acá nombrar en vez de P1 Juan y en vez de P2 Pedro. Sí, son nombres de parámetros. Eh, son indistintos, le puedo poner el nombre que yo quiera. No, de vuelta. Porfi, acá le puse P1 y P2. Podría poner persona 1, otra persona. Bueno, lo mismo. Se reemplazan acá. Pero salen de estos de Profe, acá. Yo lo defino acá y los uso acá. Llámese como se llame. profe, Tep. me quedó una duda con el comparador de tu string. Sí, Devuelve un entero de cero si es que las cadenas son iguales y de uno si son diferentes. sí. Eh, pero ¿qué hago con esa información? O sea, internamente los va organizando o yo tengo que con eso hacer un ciclo for o algo en base al resultado que me devuelve el compare. No, por eso. Eso sí está fíjate que esto está metido dentro del sort. El sort es el que se va a encargar, digamos, de tomar un elemento de la colección y compararlo con el resto y después saber si los tiene que ir ordenando de tal o cual modo. ¿Cuál es ese modo? Y bueno, en este caso el que me dé el compare del entero. ¿Entre quién? Entre las edades. Buenísimo. Si lo quiero hacer con string, bueno, comparará las cadenas y de vuelta, de acuerdo a ese valor numérico, ordenará los objetos a partir de ese criterio. Pero el que hace, digamos, la invocación a esta función n veces es el sort. Para nosotros está resuelto en una línea, digamos. Pero el sort después internamente se encarga de hacer cosas. Si yo lo quisiera replicar, sí, tendría que hacer algo como del estilo el doble for con las burbujas. Pero preguntando por el compare, punto nombre 1, nombre 2. ¿Sí? Podría implementarlo, profe, sí. ¿Qué cosa? El compare en vez de integer en el string. ¿Este? Exacto. Eh, el nombre. No. No, este no lo tiene. El string no lo tiene. Hay que hacerlo como estaba antes. Inter y acá pasarle Juan.nombre. Punto. ¿Cómo era que dijimos? Compare y el segundo nombre. La segunda string. Pedro.nombre. O algo así. Uy, Pedro.nombre. Son el primer parámetro. Ahí tengo primero y los segundos lo mismo.
con Juan y Pedro. No todos los tipos de datos tienen implementadas estas interfaces. ¿Sí? A ver si podemos ir a la definición de esto. Declaration. Ahí está. Fíjense, esta es la definición de integer. Extiende de la clase number, ¿sí? Como cualquier numérico. Implementa la interfaz comparable. ¿Sí? Por eso en algún lugar debe tener la definición de cómo se compara. String. Bueno, vamos a buscar una búsqueda esto. No. Así acá abajo. Compare. Ahí está. No, este no. 16. Salpado. Compare to. Bueno, este es otro. Acá está. Este es. ¿Sí? Recibe el entero y después lo compara el valor del objeto actual con el valor que recibe. Bueno, utiliza el compare. Bueno, string no tiene implementada la interfaz. Profe, consulta. Estoy tratando de hacerlo, pero cuando cuando imprimo el coso me muestra todo el hashcode, creo que es de las personas que estoy mostrando. Sí, tenés que darle el Alto string. string, ¿no? Sí, ahí está. Sí, sí. Por eso mi clase tiene dos atributos, un constructor y el toString, sí, no, te muestra hashcode y todo eso. Bueno, ahora igual vamos a hacer comparaciones por otras cosas que no sean enteros. Bueno, string evidentemente no tiene implementada esa interfaz. Entonces, de vuelta, si yo utilizo, ¿sí? Ya no estoy vuelvo al anterior, voy a utilizar el compare, ¿sí? Para lo que sería números o objetos que contengan algo numérico que se puede usar. Si yo necesito utilizar o, mejor dicho, definir que mi clase se ordene de tal o cual forma y no tenga estos atributos públicos como los tengo actualmente, bueno, puedo utilizar el método comparing. El método comparing, vuelvo atrás, que no es lo mismo que el compare, ¿sí? Son dos métodos distintos. Uy, perdón, acá. Justamente está diseñado, pensado para poder generar las comparaciones a partir de métodos de tipo getter que yo defina en mis clases. Entonces, bueno, si tengo una comparación sencilla, es decir, del tipo lo comparo por número, lo comparo por nombre, etcétera, etcétera, bueno, lo voy a poder utilizar a partir de este método. Y voy a poder encapsular mi clase. ¿Sí? Hasta ahora, ¿sí? Yo esto lo puedo hacer porque tengo, digamos, los atributos públicos, o bueno, por lo menos la edad, que es la que me interesa. ¿Sí? Si no, yo no podría haber accedido al objeto punto edad o el objeto punto lo que sea. Están públicos. Están públicos a propósito, porque yo puedo utilizar o mostrarles el ejemplo. Claramente no es lo que deberíamos de aplicar en una clase. Java recomienda que se encapsulen los atributos. Entonces, yo lo puedo exponer a partir de getters. ¿Sí? Eso ya lo vimos antes. Defino un atributo privado protegido y después a partir de los métodos getters, haciendo el return de ese método, bueno, voy a poder retornar de forma segura el valor de tal o cual atributo. Y de vuelta, como es un bloque de código, yo podría poner validaciones previas o no,
y hacer chequeos previos y no simplemente un pasamanos. Bueno, ¿qué pasa si mi clase tiene los atributos privados o protegidos y bueno, solamente expone métodos de tipo getters? Bueno, puedo utilizar el comparing. Vuelvo a mi clase. Y yo esto lo defino como private. Y lo mismo el edad. Bueno, ya mi método para comparar no sirve. Esto lo vamos a comentar. Porque bueno, justamente es privado y no puede ser accedido por fuera de la clase. Entonces sí, lo que puedo generar son métodos de tipo getter o setters. En este caso, getters. A ver, los dos. Sí, en este caso, bueno, retornamos nombre y edad. Bueno, por si necesito cualquier criterio de ordenamiento. Que ahí, acá venía la pregunta del compañero de recién. Bueno, acá lo mismo. Fíjense que yo ahora voy a utilizar personas.sort, mismo método. Si al método no le interesa por qué cosa yo lo voy a comparar, el método espera recibir una función que reciba dos parámetros del mismo tipo del cual es la colección y que esa cosa retorne un valor numérico. Y después él lo ordena a partir de esos valores. Después, cómo es el método, cómo se llama, dónde está definido, no le importa nada, solamente eso. Y acá, bueno, yo voy a utilizar el sort, o está utilizado acá en el ejemplo el sort, utilizando el comparator.comparing para comparar a partir o vincularlo a partir de un método de tipo getter. Y de vuelta, esto es una función de tipo flecha. ¿Sí? P, flechita, ¿y qué retorna? Bueno, P y el nombre. Bueno, internamente lo va a poder ordenar a partir del nombre devuelto por este comparing. Veamos. Acá. Vamos a poner, lo vamos a descomentar. Como referencia uso un solo parámetro, profe, o me parece. Este recibe un solo parámetro. Sí. ¿Sí? Bueno, de vuelta, yo lo llamé P. De vuelta, puede llamar Juan Carlos y funciona igual. Siempre y cuando después Juan Carlos lo utilice para hacer el get nombre. Y vamos a hacer por acá abajo. Lista.sort y le vamos a pasar comparator.comparing, ¿sí? Nuestro método que vincula a los getters de nuestras clases, ¿sí? Métodos externos, todavía siguen siendo externos, dándole un nombre. Bueno, comparator. No tengo la interfaz. Ahí está. Ahora sí. Comparator.comparing. Sí. Bueno, y acá hay que pasarle la funcionalidad. De vuelta, yo esta función la puedo tener encapsulada en una variable, como vimos en los primeros ejemplos, o directamente la genero al momento, ¿sí? de agregarlo al método en cuestión. Bueno, si lo quiero hacer así, le vamos a poner obj, para no poner el mismo, obj persona, y acá yo le tengo que pasar función flecha y bueno, el getter que yo necesito, el que sea, nombre, apellido, nada. Obj persona, punto. Acá sí voy a tener disponible solo los públicos de tipo, ¿cómo es? En este caso, de que me retorno un nombre,
un string, un entero, o la cosa que yo quiera, el toString, quisiéramos, y nada más. Este nombre. Otra cosa. Fíjense, yo acá pongo comparator, comparing p flechita get nombre. Acá me está diciendo no sé qué es get nombre. ¿Sí? No encuentra la definición de get nombre. Bueno, está muy chiquito, pero dice método get.nombre. No puedo encontrar el símbolo, bueno, justamente ese. Y la pista que nos da es la ubicación. Me dice location, está realmente chiquito, ya yo no lo veo, ustedes me parece que menos. Y dice variable obj persona de tipo object. Habría que castearlo persona, ¿no? Exactamente, está asumiendo que esto es de tipo object y no de persona. Entonces hay que hacer como dice por acá abajo, castearlo a persona. En realidad indicar que el parámetro va a ser de tipo persona, para que encuentre la definición de ese tipo de dato. Acá ponemos persona, obj persona, y esto entre paréntesis. Y ahí lo encuentra, porque ya esto sabe que es de algo de tipo persona. Si no, asume que es de object. Por eso no lo encontraba y no estaba en la definición de object. Enter. Bueno, y en este caso, a mis personas la voy a ordenar a partir de su nombre. ¿Sí? De vuelta, esto lo llamará n veces y se ordenará por nombre. Que en este caso creo que queda igual. De forma original. Ah, no, Carlos. Está bien. Carlos, que estaba agregado, digamos, al final de la lista, alfabéticamente queda segundo. Pues bueno, Ana primero y Roberto último. Es decir, bueno, de vuelta, acá puedo, en este caso, no solo ordenar por un string, en diferencia con el ejemplo anterior, sino ahora en una clase que ya está encapsulada, ¿sí? Haciendo referencia a los getters, no directamente al atributo público. ¿Sí? Eso no es una buena práctica. ¿Y qué más? Bueno, lo mismo, si quiero hacer el ordenamiento que teníamos antes, pero por edad, idem, se copia, se pega y se accede en vez de a get nombre, bueno, a get edad. Get edad. Y vamos a poner uno por acá. Toki. Ahí va. Y ahora tenemos el primer orden de mi. El primer orden de mi clase original, ordenado por edad, mostrado, y ordenado por nombre y también mostrado. Toki. Originalmente Ana, Roberto y Carlos con 5, 22 y 0. Ordenado por edad 0, 5 y 22. Y ordenado por nombre Ana, Carlos y Roberto. Excelente. Bueno, nada, tenemos ordenamiento ahora por distintos tipos de atributos. Siempre referenciándolos con los getters. ¿Sí? No directamente con el atributo. Repito, no es una buena práctica. Y esto también, como está en el ejemplo, me permite ordenarlo de forma inversa. Y fíjense que en estas dos últimos ordenamientos lo hago por edad, punto, reversed. Entonces lo que hace es invertir el orden en el cual fueron dados. Es como un operador de negación lógico. Entonces, si me devuelve este objeto va primero que el otro, el reversed lo invierte. Entonces, en vez de ordenármelo por edad de forma ascendente, me lo va a ordenar por edad decreciente. Y lo mismo los nombres. En vez de alfabéticamente, en su orden inverso. Vamos a hacer la prueba también.
por acá. Y acá tenemos la lista. Tuki. Ordenado por edad, por nombre, por edad, punto, reversed, tuki tuki. Acá que no encontró. Profe, Todo el comparín. Sí, ¿qué pasó? al lado de persona, ¿le puedes dar cualquier nombre o no? ¿Viste que se llama objeto persona? ¿Le puedes dar Sí, sí, cualquier nombre? cualquier nombre. Por eso puse uno que sea distinto al que está en la diapositiva. Se puede llamar P, objeto persona, Juan, OBJ, el que quieras. Sí, sí. Es el nombre del parámetro. Es de uso, digamos, interno. Le damos el nombre que vamos. Este vamos a ponerle OBJ, por ejemplo. OBJ y este es lo mismo. OBJ. Listo. Persona 1. Persona 1. Y este se tiene que llamar igual. Persona 1. Después el nombre no importa. Siempre después lo tengo que mantener, ¿no? Este acá y este acá. Bueno, ejecutamos. Y de vuelta. Originalmente Ana, Roberto y Carlos. Ordenado por edad 0, 5 y 22. Ordenado por nombre Ana, Carlos y Roberto. Y después al revés. Por edad 22, 5 y 0. Y por nombre Roberto Carlos Ana. Bueno, ahí tenemos orden ascendente y descendente. En este caso de un objeto persona. Y el criterio que elegimos fue o edad o nombre, hacia arriba o hacia abajo. De vuelta. Todo esto ya está resuelto. ¿Sí? Fíjense que de vuelta, yo en persona, lo único que agregué para que quede, digamos, mejor nuestra clase y bueno, y también se puede utilizar fue un getter. No tiene nada de código. O sea, mi clase en sí no tiene nada. El toString para que se vea bien la clase en el print y nada más. Después es un getter para no trabajar con atributos públicos. Pero yo no agregué ningún tipo de función que ordena, de lógica que a ver recibe cosas y hace. No, ya está resuelto. Yo lo reutilizo nada más. Fíjense que todo el, todo el trabajo, por así decirlo, se resuelve acá. ¿Sí? Mi clase persona ni sabe que la están ordenando por algún criterio, ni ascendente ni ascendentemente, ni se entera. Y así como pongo persona, puedo poner cualquiera de las otras clases que vinimos desarrollando en los ejercicios de las clases anteriores. Porque ahora lo único que tengo que hacer es, bueno, invocar este método, eh, elegir el orden de ordenamiento que quiero y nada, aplicarlo. Y si lo quiero de forma inversa, bueno, le aplico el reversed y ya está. Tengo el mismo ordenamiento al inverso del criterio que yo necesito. De vuelta, todo esto ya está resuelto. Yo no genero código para volver a inventar algo que ya está inventado. Lo reutilizo. ¿Sí? Obviamente, tengo que saber que existe y demás. Bueno, ahora lo sabemos. Y otro que me va a permitir evaluar por un segundo criterio de ordenamiento, o un tercero, un cuarto, un quinto, la cantidad que nosotros querramos. Es decir, supongamos que, como en el ejemplo, estamos comparando por nombre. Bueno, ¿qué pasa si los nombres son iguales? Bueno, que desempate la edad o estoy comparando por nombres y apellidos. Bueno, los apellidos y los nombres son iguales, tengo dos Juan Pérez. Bueno, que desempate, no sé, número de DNI. Entonces lo ordeno primero alfabéticamente y en caso de haber algún tipo de igualdad, bueno,
el siguiente criterio de comparación será tal o cual otro. Bueno, esto es lo mismo. Fíjense que en este caso, de vuelta, solo se va a dar si esto internamente devuelve que es igual a otra cadena. O sea que el retorno es 0. ¿Sí? Al haber dos cosas iguales, bueno, entonces después lo comparo como, bueno, por edad, por, no sé, los atributos que nosotros querramos. Bueno, esto es lo mismo. Tomamos el de nombre. Y puedo aplicar cualquier tipo de criterio de ordenamiento. Nombre, acá, punto. En comparing. Y fíjense, puedo comparar por algún tipo de clase, puedo comparar por una función nuevamente. Fíjense que todas estas son funciones genéricas. Puedo comparar ya por tipos dobles, por tipo entero, por tipo long, ya directamente. Si es que yo ya tengo algún tipo de atributo de estos tipos, ya directamente los utilizo, porque ya está optimizado para eso. Y si no, lo comparo por otro orden. No sé, qué sé yo, por no sé, una colección de notas, saco el promedio, qué sé yo, no sé, por orden de legajo, lo que sea. Bueno, en este caso, como es un entero, lo vamos a comparar directamente con la edad. Bueno, del mismo modo, si agarramos uno de la edad que estaba por acá, tuki, y lo comparamos acá. Creo que tengo un parámetro más. Ahí está. Entonces, compara por nombres, al haber nombres iguales, el que desempata es la edad. Vamos a poner este por acá y vamos a poner un nombre igual. Y vamos a poner un tuki como new y le vamos a pasar vamos con Roberto, pero en este caso que tenga 88. Mismo nombre, pero bueno, va a desempatar el que tenga una edad distinta. Que es este último caso. Ana, Carlos, Roberto. Bueno, tengo dos Robertos. ¿Quién gana? Bueno, en este caso el que tiene 22 porque está de forma ascendente. Y el último 88. Le sacamos un 8 y ahora tiene que quedar al revés. Gana el Roberto de 8 primero y segundo queda Roberto 22. Acá se usó el segundo criterio de comparación. Siempre se compara por nombre. Al haber igualdad de nombres, bueno, desempata la edad. Siguen empatando en edad. Bueno, de vuelta, este punto de comparing lo puedo aplicar de vuelta. Punto de comparing con otro atributo, etcétera, etcétera, etcétera. Y elijo el criterio de desempate que necesitemos. De vuelta, todo ya está resuelto. Criterios múltiples de ordenamientos y demás, ya está resuelto. Seguramente en programación 1 tuvieron que hacer algún tipo de ordenamiento por uno o más criterios. Bueno, también se puede resolver fácilmente ya generándolo. Los que vienen de C, por ejemplo, que ya no tienen todas estas funcionalidades ya resueltas y demás, todo era, digamos, más artesanal. Bloque for, de I, de J, burbujeo, comparar por el primer criterio, si había empate, hacer otra comparación por el segundo parámetro. Bueno, en un bloque identado de varias cosas que se iban recorriendo más complejo. Ahora, de vuelta, todo esto se resuelve en una línea de código. Ahí la puse en dos renglones distintos para que quede más prolijo, pero es una línea de código. Ya se resuelve, ya se compara, ya sabe
cuántas veces invocar a los objetos que tiene dentro de la colección. Le voy agregando más objetos, no tiene problema, se sigue comparando igual, etcétera, etcétera. Ya está todo súper, hiper, mega probado y testeado. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Bueno, nada, conocer si yo quiero hacer una comparación a partir de mis getters o hacer una comparación directamente sobre algo público, no debería. Y después si quiero uno más criterios de ordenamiento. Lo mismo acá. Bueno, yo quiero esto, pero punto reverso. Listo. Que me lo ordene y que vuelva a ganar el Roberto de 22. Bueno, el criterio que yo quiera. Acá ganó el Roberto de 22. Invirtió todo el ordenamiento. Bueno. Nada, después es empezar a jugar con las comparaciones que yo quiero hacer. De vuelta, todo resuelto. Tengo que invocarlo y nada más. Mi clase todavía no tiene ninguna modificación, digamos, rara, ¿sí? Salvo el toString y los getters. Después nada agregado. Es una clase común y corriente, ¿sí? Por ahora. Entonces, bueno, tenemos clases predefinidas que me van a permitir comparar cosas. Y si yo quiero hacer que las comparaciones, digamos, sean internas, es decir, que mi clase tenga su propio criterio de ordenamiento, no que ya dependa de comparar cadenas o comparar enteros, capaz que mi comparación es más compleja, no sé, yo comparo por determinadas cosas, no una sola, o no tengo un desempate, necesito hacer algo más complejo. Bueno, directamente yo pude implementar la interfaz comparable. La interfaz comparable, de vuelta, tiene algunos métodos que son abstractos que debo de implementar para que pueda tener la comparación directamente. Fíjense, yo acá tengo la clase de vuelta, entre comillas, normal, estándar, común, hasta el toString, ¿sí? Nombre, edad, los getters, el constructor y el toString, igual que tengo en la clase ahí que estamos mostrando. Y después implemento comparable. Vuelta, fíjense que comparable es de T, porque es genérico, ¿sí? De T, pero en este caso va a ser de persona. ¿Por qué? Porque la estoy implementando en la clase persona. Entonces, en este caso va a ser comparable de T. Bueno, si vengo a mi clase, ¿sí? De vuelta no tiene nada más que hasta el toString, yo puedo implementar dijimos comparable. ¿Sí? Fíjense que acá ya me detecta que es la interfaz comparable. DT. ¿Sí? Bueno, acá me da la explicación, qué tiene, qué no tiene, qué cosas se tienen que implementar, qué parámetros recibe, qué cosas retorna, desde qué versión se utiliza, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a darle implementación a comparable de T. En este caso, bueno, de vuelta, por default, ¿a quién asume? A object, ¿sí? Persona es de tipo object, hereda todo de object. Pero en este caso vamos a darle persona para que quede correctamente. Y acá, bueno, obviamente me tira errores. Bueno, acá sigue siendo chiquito, pero bueno, lo que me dice es, bueno, implementame todos los métodos abstractos de esta interfaz. De vuelta, yo estoy obligado a darle implementación a todos los métodos abstractos de una interfaz. Bueno, hago clic y ya me lo autocompleta. Bueno, es el compare to. De vuelta, como yo le puse que esto va a ser de tipo persona, ya asume que el parámetro que va a recibir es de tipo persona. Si le hubiera dejado object, bueno, acá yo hubiera recibido algo de tipo object. Pero ¿qué pasaría? Bueno, pasa lo mismo que con el equals. Tendría que chequear con el instance of si es de tipo persona para luego después poder intentar compararlo o no, etcétera, etcétera. Bueno, no. Ya directamente lo
lo acoto a que solamente objetos de tipo persona pueden entrar en este comparador y no otra cosa. Y si entra otra cosa, bueno, tendrá un problema de casteo, digamos, en el main o en el lugar donde se invoque. Acá por default, esto lo vamos a ver más adelante, me genera una excepción, ¿sí? Obviamente lo que indica es que no está implementado el método. Si bien yo le voy a dar un cuerpo, bueno, no está implementado el método. De vuelta, fíjense que este compare recibe una persona, vamos a ponerle P en vez de O, y retorna un entero. ¿Sí? Esto lo que espera recibir es un entero. Si yo le pongo return 0, bueno, listo. Cualquier cosa que compare va a ser siempre igual, ¿sí? Porque el 0 indica que son dos cosas iguales. Si no, bueno, acá adentro agrego la lógica que yo necesite para mi clase persona. Bueno, ¿cómo lo quiero comparar? ¿Qué pasa cuando yo recibo un objeto de tipo persona con respecto al objeto actual, con this? Bueno, ¿con qué lo comparo? Quiero que el ordenamiento sea por nombre, por apellido, por ambos, por lo que esté en el equals, por lo que esté en el hash code, X. Bueno, eso seguramente lo dará el ejercicio, el enunciado del parcial, del recuperatorio, los finales, etcétera. Y ahí, bueno, aplicaré la lógica que corresponda. Profe, consulta. Sí. Porque el compare to, cuando trato de cambiar el parámetro de persona, lo que va a hacer es que no deja de ser una sobrecarga. No, no una sobrecarga, un No, como una sobrecarga. método abstracto, digo. No está implementando el método abstracto de la clase objeto. Sí, acá. De vuelta. Esto por default viene como object. Ah, oye, ya no lo había visto. Perdón. ¿Sí? De vuelta, si yo lo dejo como object, acá me va a poder entrar cualquier cosa, una cadena, un número, y capaz que yo no quiero tomarme todo el trabajo que hicimos con el equals, por ejemplo, que ese sí no lo puedo modificar, recibe un object y bueno, tendré que agregar cosas para filtrar a ver si es un objeto tal. Como me permite indicar de qué tipo que yo quiero que sea, bueno, lo igualo a la misma clase donde estoy parado. Sí, Entonces sí, sí. solo voy a No había recibir visto persona. eso. Gracias, Ok. profe. Y después sí, bueno, persona. Bueno, fíjense que de vuelta, acá en el ejemplo reutilizo qué cosa. Y bueno, si esto retorna un entero, en donde el ceros indica que dos cosas son iguales, y mayor a 0, menor que 0 indica que uno está por arriba del otro, etcétera, etcétera, bueno, puedo volver a utilizar las cosas que ya están hechas. De vuelta, si quiero comparar por edad, y bueno, ya utilizo el integer.compare. Si no, bueno, compararé por nombre. Si no, compararé por nombre, edad, o por el hashcode, o por lo que yo quiera. Y acá de vuelta, esto lo único que necesita es que yo le retorne un valor entero. Pero con la característica que si retorna 0, implica que los objetos son iguales, y si retorna 1, o sea, un valor positivo, el primer parámetro es el mayor, y si retorna un negativo, significa que el segundo parámetro es el mayor. Entonces, bajo ese criterio yo puedo retornar cualquier cosa. Entonces, bueno, nada, vamos a poner el mismo del ejemplo, integer.compare. Fíjense que el compare de vuelta es el que viene implementado en la interfaz funcional, recibe dos enteros y retorna un entero. Bueno, fíjense que ya, bueno, ahí está muy verde, muy feo el color, pero ahí por default me pone edad como edad. Bueno, si yo hago eso me va a devolver siempre 0. ¿Sí? Si yo hago dis.edad con p.edad, bueno, ahí va a comparar entre el objeto actual, dis, y el objeto que se está comparando, es decir, el que viene por parámetro del compare_to. Bueno, si las edades son iguales, retornará 0. Si una es mayor que otra, retornará un valor positivo o un valor negativo de acuerdo a lo que corresponda. Listo, acá ya le estoy dando el orden natural, de ahí la definición de mi clase. Naturalmente mi clase, ¿cómo se va a comparar? En este caso por edad. ¿Sí?
¿Y por qué decimos que se va a comparar naturalmente? Porque cualquier cosa que yo utilice para comparar va a ir a la definición del compare-to. ¿Sí? No importa que sea una clase, digamos, nativa de Java o una que nosotros generemos después, por default va a buscar el compare-to. Si lo encuentra, lo ordena. Es como el toString. Si lo encuentra, muestra el toString. ¿Qué pasa acá? Como esto no viene de object, el compare-to no viene de object, no hay una definición por default. Entonces, si yo quiero ordenar una clase por su orden natural y no implemento esta interfaz, rompe, porque no encuentra el compare-to. ¿Sí? Entonces, por eso es que antes no podíamos ordenar nuestras clases. Ahora, ¿sí? Yo le voy a pasar, voy a implementar la interfaz, ya le voy a dar una implementación al método que compara y la voy a poder utilizar directamente. Fíjense que acá yo directamente hago un sort y le paso la colección. ¿Sí? Bueno, suponiendo que esto sea una colección de personas, directamente a un sort de esa persona y listo. Ya internamente la colección la va a ordenar, porque va a invocar ese método. Si está definido, buenísimo. Si no, rompe, ¿sí? Porque no hay una colección del tipo que corresponda. Acá vamos a hacer collection. Punto sort. Fíjense que acá, bueno, sigue siendo chiquito y medio feo el contraste, pero acá el sort me dice, pasame una lista de tipo T y yo te la voy a poder ordenar. Bueno, si yo esto le paso, digamos, lista, la que tenía todos los elementos, bueno, me la va a ordenar, ¿sí? Sin hacer todas estas cosas. Pero por el criterio natural que tengan los elementos. ¿Sí? Hasta ahora no se podía ordenar, ahora sí se va a poder ordenar porque ya le puse la implementación del compare-to. Bueno, ahora va a comparar por edad. Yo esto lo ejecuto por acá abajo. De vuelta por acá. Bueno, ahora el orden va a ser, esto lo vamos a sacar, así no mete ruido. Esto por acá. Me lo va a ordenar a partir del orden natural. Del que definimos dentro de nuestra clase. Bueno, en este caso era por edad, así que me lo ordena 0, 5, 8 y 22. ¿Sí? Por el orden natural que le dimos a nuestra clase. Bueno, después también si lo queremos ordenar por a la inversa, collection.reverse, y directamente le pasamos la colección. Fíjense que en el main, en lo que sería la invocación, queda mucho más limpio el código. Porque básicamente digo, bueno, ordename la colección. Ya internamente se va a saber por qué criterio se va a ordenar. De los ejemplos anteriores, yo indicaba el criterio. Bueno, ordenámelo por nombre, por edad o por ambos. Carlos 0, 5, 8 y 22. Y después inverso. 22, 8, 5 y 0. De vuelta. Pero esto ya se ordena internamente. Ya la clase, digamos, sabe cómo compararse. Bueno, recién acá es donde empezamos a implementar interfaces externas. ¿Sí? Hasta ahora, en los ejemplos anteriores, yo generaba la interfaz, le daba determinados métodos y se lo implementaba una clase. Buenísimo. Ahora ya estoy reutilizando interfaces que ya están definidas con el mismo criterio. Obvio, tengo que garantizar que todos los métodos abstractos de esa clase se implementen, perdón, de esa interfaz se implementen en mi clase. Después la lógica, bueno, será la que nosotros querramos. De vuelta, esto lo único que espera recibir es un entero
que indique 0, 1, menos 1, o valor positivo o valor negativo. Y con eso ya sabe ordenarlo. Y después en el main, nada, me queda súper hiper limpio, ¿no? Ya no uso flechas, lambdas, ni nada por el estilo. Y todo este criterio yo ya lo puedo encapsular dentro de mi clase. El usuario directamente ordena. Ordena, digamos, en forma ascendente o descendente con el reverse. Listo, el criterio ya está puesto por la clase. De vuelta, busca siempre que esté implementado el compare to. ¿Sí? Si no está este compare to, no tiene orden natural. ¿Sí? De vuelta, por default es object T. Pero bueno, si yo lo voy a implementar a la clase persona, evito casteos y líos por demás. Ya directamente hago que ingrese un T, una persona. Pues en otra clase, bueno, implementaré la misma interfaz con otro tipo. Y en vez de ordenar personas, ordeno autos por patente, no sé, o por modelo, o por año, o por color qué sé yo, por el criterio que querramos. Pero ya es interno de nuestra clase. ¿Sí? Bueno, tanto un poquito acá atrás. Tanto el comparator como el comparable son funciones que ya vienen dentro de java.util. Hay que agregarlas a lo sumo, como me pasó a mí en ejercicio. Y después es, bueno, tratar de reutilizarla en lo que necesitemos. De vuelta, son interfaces, siempre estuvieron ahí y digamos hasta hoy no tuvimos la necesidad de utilizarlas. Eh, ¿Con esto qué quiero decir? No hace falta que en todos los ejercicios empecemos a implementar el compare, el compare to, el comparing. No, ¿sí? Va a hacer falta, digamos, cuando sea necesario. Lo bueno es que ahora ya sabemos que existen estas cosas y bueno, ya también ahora empezamos a saber que la vamos a poder implementar en cualquiera de nuestras clases, las que necesitemos usar en un futuro. Bueno, nada. Ya es la hora de break. Bueno, vamos a un break. Después vamos a plantear un ejercicio. Vamos a ver las interfaces de iteración que me van a permitir que mis clases iteren. Hasta acá, ¿alguna duda, consulta, pregunta? En vez de n y en 1 podría ir cualquiera, sí, cualquier letra. Estos nombres de parámetros, los que nosotros querramos. Siempre los nombres de los parámetros lo manejan los programadores. Siempre se trata de dar un nombre significativo o que tenga algún tipo de referencia al tipo de dato. Ahí N1, N y N1 hacían referencia a un número. Pero por si viene, no sé, otro programador el día de mañana y tiene que modificar, ampliar o cambiar cosas dentro del código, sin que sepa lo mejor que se pueda a simple vista, leyendo los nombres y demás, de qué se trata. Pero después, como vimos, si le pongo Juan, funciona. Si le pongo OBJ persona, funciona. Si le pongo OBJ solo, funciona. El nombre es indistinto, es para uso interno en nuestras clases, en nuestros métodos. Lo que queramos. Bueno, dudas, consultas. Todos dieron el presente en el form. Clic ahí, nombre, apellido, etcétera, etcétera. Bueno, si no hay consultas, volvemos a las 11 y encaramos la parte final con los ejercicios correspondientes a esta parte de las interfaces. Y bueno, con eso vamos a terminar el tema, que de vuelta no se termina la clase de hoy, sino que se va a ir acumulando a lo que vayamos viendo de acá al final del cuatrimestre. Bueno, hacemos un break, un cortecillo hasta las 11.